Y una de las noticias del día, ¿no?, tiene que ver con la pobreza. Lo decíamos ayer, la expectativa a las 4 de la tarde de los números que iba a dar a conocer el INDEC. Bueno, la caída se dio por lo menos bastante significativa, ¿no? Pasó de un 52,9 a un 38,1%. Para celebrar, bueno, sí a medias, ¿no? Porque obviamente este 38,1% es un número muy pero muy alto, pero para dar más precisiones, ¿no?, para tener una mirada y una palabra autorizada sobre este tema, estamos ya en contacto con María Eva Raful, economista con maestría en Economía Social y presidenta de la organización La Base. ¿Qué tal, María Eva? Muy buenos días, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay que festejar como está festejando el gobierno esta baja de la pobreza? Mira, justo lo debatíamos acá en el equipo, es difícil desde el lado de la economía. Yo soy economista de base, pero economista social y economista feminista en mis formaciones posteriores, y si bien creo que los números y las estadísticas suelen reflejar a nivel cuantitativo y nos dan mucha información y mucho marco, la verdad que este número carece de la realidad que estamos viendo y viviendo todos los días, ¿no? Carece, o sea, están poniendo en tela de juicio estos números. Yo no sé si el número ponerlo en tela de juicio, pero cargarlo, ¿no? Analizarlo en el marco de la realidad que vivimos. ¿Qué pasa cuando un número nos dice, como en el contexto de la inflación, te dicen la inflación está en un número decreciente, pero vos, la calidad de vida de las personas, tanto la tuya como de las personas que acompañas, y ahí si querés hablamos un poco del trabajo de la base, en la vida cotidiana eso se refleja de otra manera. Ese número no se traduce en tu vida cotidiana. Claro, es lo que pasa con el tema, por ejemplo, de inflación, ¿no? Cuando uno va al supermercado y encuentra, ¿no?, los valores y los precios que obviamente no reflejan a lo que es el dato duro que puedan llegar a dar los indicadores, ¿no? Como para llevarlo para otro plano. Exacto. Y ahí te diría, nosotras en nuestra organización, que es una organización que tiene 20 años acompañando el trabajo autogestionado, trabajamos con fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, grupos asociativos, estamos viendo una situación en la calidad de vida de las personas que está deteriorada en términos de calidad un montón, y en términos de números, si querés, digo, volviendo ahí a esto de los datos duros, las estadísticas, también nos van mostrando cómo los ingresos de esas personas han ido decreciendo a lo largo de este tiempo, tal vez no generando este marco de pobreza, pero sí de situaciones de vida muy complejas. Y saliendo de la base, si querés, podemos ver en todos los ámbitos en los que estamos mucha situación de calle. Esa situación de calle no la estamos viendo reflejadas en este número de 38,1, ¿no? Claro. A ver, saliendo un poco de este dato que dio a conocer el INDEC en el día de ayer, saliendo un poco de este dato que obviamente se ve reflejado en los principales portales de medios y tirada nacional, vayamos puntualmente al trabajo que ustedes hacen, María Eva, porque en definitiva es un poco el pulso y el minuto a minuto que ustedes están manejando y ustedes tienen. ¿Cómo se ha, por lo menos en este año casi medio, ¿no?, de gobierno de Javier Milei, cómo han visto el tema de la pobreza? ¿Cómo se ve reflejada también la indigencia? Porque una cosa es la pobreza y la indigencia también es otro dato a tener en cuenta. Yo ahí te cuento un poco lo que hacemos. La base trabaja, como te decía hace un ratito, cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, grupos asociativos que por suerte todavía no están en el marco ni de la pobreza ni de la indigencia. No es la población con la que trabajamos, ¿no? Entonces, te diría que te lo podría dar vuelta. ¿Cómo hacen las figuras asociativas, cooperativas, el mundo de la economía social para no llegar a estas situaciones de pobreza e indigencia? Uno de los elementos que podemos ver muy claramente es que en estos espacios y en esta lógica de trabajo nadie se queda solo, nadie se queda sola. Entonces, se pueden reducir los ingresos del emprendimiento, del proyecto, de la cooperativa, de la unidad de negocios, ¿no? No estamos hablando de empresas acá, pero nadie se queda sin trabajo. La pérdida de trabajo es el primer factor
para llegar a niveles de pobreza, o incluso la pérdida de un ingreso, porque hay gente que está dentro de ese 38,1% y es trabajador o trabajadora registrada, ¿no? Claro. Es decir, incluso el trabajo registrado, por los valores que maneja, también te deja en el ámbito de la pobreza. 90 empresas recuperadas y cooperativas del AMBA, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Ushuaia, Río Negro, o sea que tienen un mapa del país y que llegan a gran parte del territorio nacional. Así es, la verdad es que nos enorgullece un montón que nuestro trabajo vaya rompiendo las fronteras de la región metropolitana de Buenos Aires. Hasta el año 2019-2020, si tuviéramos esta charla telefónica, te hubiese dicho, solo trabajamos en el AMBA. La pandemia nos enseñó, nos trajo como muchas dificultades, pero nos enseñó a trabajar de modo virtual, y de esa forma estamos acompañando y creando vínculos y sosteniendo confianza y comunicación con organizaciones de todo el país. ¿Cómo es trabajar fuera del AMBA? ¿No? Porque uno no tan mirándose el ombligo todo el tiempo, mirando la ciudad de Buenos Aires, mirando la provincia de Buenos Aires, pero la situación en distintos puntos del país son diferentes, ¿no? Hay necesidades también muy antagónicas a lo que es por la realidad y por las herramientas, ¿no? que tienen, no sé si buenas o malas, pero diferentes. Sí, me parece que tu pregunta te la puedo responder en el mundo de las finanzas solidarias. Las finanzas solidarias plantean como otras herramientas, otro acceso distinto de lo que trae el sistema financiero tradicional. Esto es un poco a lo que se dedica la base y algunas otras poquitas organizaciones en nuestro país. Y el AMBA concentra todos los recursos, ya sea financieros tradicionales como de finanzas solidarias que existen en el país. Entonces, financiamos, por ejemplo, una cooperativa en Tierra del Fuego donde no existe ninguna otra posibilidad de financiamiento que no sea alguien que desde la ciudad de Buenos Aires abra sus puertas a conocer su realidad y adaptar un proyecto de financiamiento a sus propias necesidades. Como bien vos decís, no son las mismas que las de una cooperativa o un grupo de trabajadores y trabajadoras o en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Requiere mucha creatividad financiera. Y la pregunta es, ¿qué tipo de tareas realizan? ¿No? ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo? ¿En nosotras o en las COPE? En las cooperativas. Las cooperativas, la verdad que representan un mundo súper diverso de actividades. Esta que te contaba recién de Tierra del Fuego es una comercializadora, pero hay textiles, industriales, gráficas, encuadernación. Tenemos como una diversidad de rubros que acompañamos súper grande. Y tamaños diferentes, ¿no? Hay cooperativas o grupos de 3 o 4 personas, 6, y hay algunas muy enormes que tienen hasta 100 trabajadores y trabajadoras. Claro. Te pregunto esto, ¿no, María Eva? Porque, bueno, hay sectores que todavía siguen relegados, como por ejemplo los textiles. El textil es un rubro súper complejo. Han cerrado muchísimas empresas porque un poco los costos de producción versus, ¿no?, los productos importados que ya te llegan incluso con la etiqueta puesta son imposibles de competir. Pero te traigo nuevamente al mundo de la economía social, donde trabajamos por la cooperación y no por la competencia, y las cooperativas textiles subsisten, resisten, buscan nuevas estrategias y hoy más que nunca necesitan financiamiento y acompañamiento de todos los sectores que podamos acompañar, porque de ahí no se va nadie. Ese apoyo, esa ayuda, ¿no? Porque me imagino, quiero creer que en definitiva lo que vos estás contando, María Eva, son ustedes como intermediarios, ¿no? Le dan las herramientas, tratan más o menos de conectar, ¿no? Y darle la posibilidad a estas cooperativas, ¿no? Que uno automáticamente se acuerda en el 2001, ¿no? Cómo empiezan de a poco a aparecer después de esa crisis tan nefasta que generó un cambio radical en la historia argentina. Sí, te diría que somos intermediarias frente en relación a otras políticas públicas, las pocas que quedan a nivel más, tal vez provincia de Buenos Aires y otras organizaciones como la nuestra, pero la base
tiene o tenía, mejor dicho, un fondo rotatorio que acá le decimos que es el fondo de las cooperativas, porque la utilizan las cooperativas y ese mismo peso va a una cooperativa, vuelve y va a otra. Esto nos permite financiar directamente y si alguien está escuchando siempre es bienvenido y bienvenida a acercarse, pero hoy ese fondo rotatorio ha quedado devaluado por todo este proceso que vivimos este año y medio que bien vos traías, pero también trabajamos acompañando el financiamiento con capacitaciones y asistencia técnica, porque a veces lo importante no es recibir un subsidio o un préstamo nada más, sino saber cómo utilizarlo de la mejor manera posible y que eso te permita sostenerte o crecer, pero no hundirte. A veces la deuda, que es distinta que el crédito, puede ser una gran compañera o puede ser un gran ancla. Justo, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy con el Fondo Monetario, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Que puede ser un ancla o todo lo contrario. Y ahí la realidad es que depende de la gestión. ¿Para qué vas a usar el dinero y cómo se reparte ese dinero? ¿No? ¿Es para unos pocos o es para repartir entre muchas y muchos para mejorar las condiciones de vida? O simplemente es para endeudar, ya sea a un país o a una cooperativa. Digo, nos sirve a veces el nivel micro y el nivel meso, ¿no? Festejan un montón esos dos procesos. ¿Tuvieron posibilidad de tener contacto con la gente de Capital Humano? Tuvimos un contacto inicial, más que con Capital Humano, pero en vínculo con el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que regula la actividad de cooperativas y mutuales. Estuvimos intentando gestionar un nuevo fondo rotatorio, pero quedó ahí, y el dato más importante tal vez de Capital Humano para darles es que desde el año 2006 en Argentina tenemos una ley, que es la Ley Nacional de Microcrédito, la 26117, que creó un organismo, CONAMI, que se dedicó durante muchísimos años a financiar a la economía social, ya sea directamente o a través de organizaciones como la nuestra, y en diciembre del año pasado se cerró. Y eso dependía de Capital Humano. Estamos en contacto con María Eva Raful, economista con maestría en Economía Social y presidenta de la organización La Base. Y me quiero detener en esto, ¿no? Maestría en Economía Social, ¿qué herramientas te da? Digo, para que la gente que por ahí está en otro palo o está escuchando la nota y estás prestando atención a todo lo que vos estás contando, ¿cómo fue tu preparación? ¿Qué significa, ¿no? Tener una maestría en Economía Social? ¿Qué herramientas te da? Mira, yo hice mi maestría en Economía Social ya hace largos años, hace como 16. A partir de ese momento se han creado en la Argentina otro tipo de carreras, porque tal vez estamos hablando de una maestría que requiere una carrera de grado previa, pero hoy tenemos tecnicaturas, especializaciones, cursos, ¿no? Como la economía social ha ido creciendo, y la herramienta que te da es pensarte por fuera del capitalismo y por fuera del patriarcado. Pensar que hay otras formas de trabajar, otras formas de sostenerte, y no son individuales. Se apunta a estrategias de salida colectiva, el cooperativismo, el mutualismo, las finanzas solidarias, estos nombres que fueron saliendo a lo largo de nuestra charla, y la posibilidad de crear un sistema económico con otras reglas, ¿no? No individualista, extractivista y endeudador, sino que tenga posibilidad y distribución de recursos para todas y todos. María Eva, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, Jorge, por la entrevista. No, por favor. María Eva Raful, economista con maestría en Economía Social, ahí dio el detalle, ¿no? Puntualmente del trabajo y el panorama y la visión que le da, y presidenta también de la organización La Base. Pasaba por Mañana Sí.